Bueno, vamos a volver a un tema, salvo que exista otro urgente, ¿no? Sí, a ver. Recién hablábamos del tema de las fronteras y quiero volver ahí, quiero volver a ese punto, porque te hablaba de que se va a licitar, licitar el tema de El alambrado. el alambrado en la zona de Aguas Blancas a lo largo de 200 metros. Sí. Recordemos que las fronteras son mucho más amplias, pero en estos 200 metros aparentemente es el punto, si se quiere, más delicado. Exacto. Y que obligaría a pasar por la aduana y hacer las cosas Claro. de manera legal y segura como se esperaba. Lo tenemos a Adrián Cigarán del Bien. otro lado, A ver. interventor. Enseguida ahí vamos a intentar recomunicarnos, lo tenemos recién. Te decía, Aguas Blancas, fronteras. Sí. Tema polémico con todo esto del Plan Güemes y que ya veníamos tocando el tema cuando decíamos, sí, vinieron todo el equipamiento, vinieron los 300 agentes de seguridad Plan que Güemes. se plantearon acá en esta zona, que es la zona neurálgica y demás. Todo un operativo tremendo, pero claro, todo ese movimiento ilegal, si se quiere, pasó metros más allá. O sea, se iba moviendo conforme se apostaban los oficiales. Sí, es como que la frontera es dinámica, digamos. Exacto. Controlan acá, se mueve, y así, ¿no? Claro, entonces, nos preguntamos, y bueno, entonces, ¿cómo hacemos para controlar? Porque si vamos a estar así, yéndonos de acá para allá, en toda la frontera, muchachos, son 700 kilómetros de frontera. No hay forma humana de cubrirla. La No hay primera forma aparentemente sería con este alambrado. Claro. Que se pidió Nación. Claro, ahí está. Bueno, yo supongo que es una de las medidas o de las políticas que se van a implementar para controlar los 700 kilómetros de frontera. También se pedía mucho en la cuestión de radarización, ¿viste? Sí. Porque, bueno, no hay equipo humano que aguante los 700 kilómetros, pero podemos valernos de las nuevas tecnologías y demás y hacer sensores, radares, drones y demás cuestiones que pueden estar alerta en toda esa zona de la frontera Salta-Bolivia. ¿Cuál es el tema? Claro, eso sale plata. Exacto. Y no hay plata, dijo No el hay presidente, plata. ¿no? Bueno, entonces ahí está. Es toda una complicación, ¿no? Esa zona, cómo controlarla y veremos cómo se sigue dando esta lucha contra la ilegalidad en la frontera. Y bueno, la ilegalidad que encima empieza a correr las fronteras. O sea, las fronteras ya lo habíamos hablado en uno de los casos. Se empieza a correr la frontera en términos, va ganando, geográficos. sí. ¿Entienden? O sea, ya no estaba donde estaba, se empieza a avanzar. Y ese es el problema de permitir esto, porque cuando permitís la ilegalidad, estás permitiendo muchos matices de la ilegalidad adentrándose en tu territorio, por lo cual algunos gobernadores, precisamente Gustavo Sáenz también lo ha dicho, nuestro gobernador en la provincia de Salta, a tomar medidas, por ejemplo, con el tema del sistema de salud, el cobro de salud a extranjeros, porque para no fomentarlo, ¿no? Y empezar a intentar contener la situación de más allá de forma, que existiese o no existiesen fondos. Ahora sí lo tenemos a Adrián Cigarán, interventor de Aguas Blancas. Adrián, muy buen día. Gracias por recibirnos en esta mañana. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. A Carla y Marcos te saludan. Y bueno, recién hacíamos una breve síntesis, pero bueno, contame por qué se decide apostar este alambrado que se ha pedido a Nación y se hará la licitación y todo, pero en estos 200 metros particularmente. Porque entre la terminal y migraciones y aduana hay linealmente 200 metros de un muro que separa el pueblo de la playa, digamos. Ajá. Entonces todo el mundo saltaba este muro y llegaba al puerto Chalana y partía, digamos. El tema es que se evadía el egreso y el ingreso nuevamente de Argentina de todo ciudadano que cruza para el lado boliviano. Entonces, simplemente se va a cerrar esos 200 metros para que ya todo el mundo ingrese y egrese por donde tiene que ser y por donde siempre tuvo que ser. Porque algunos distribuyen la noticia como si se estuviera construyendo el muro de Trump, digamos, y estamos hablando de 200 metros para que la gente no salte o no lo rompa o no penetre, digamos, por donde no corresponde ingresar y egresar del país. Ahora, Adrián, vos recién nombrabas este muro como el muro de Donald Trump. Recién nosotros hacíamos alusión, porque cuando uno ve la noticia, lo inmediatamente piensa en esto. Pero vos decís, ya existía un muro que la gente vulneraba. Ahora, ¿cuál va a ser la cualidad de este alambrado para no ser vulnerado? Porque también, para serte honesta, lo primero que uno piensa es como,
lo van a vulnerar, digamos, ¿no? Pensando en cualquier alambrado, pero ¿cuál va a ser la particularidad o cómo va a estar dispuesto? Mira, hoy que no está el alambrado, la gente no salta por ahí, hay efectivo de gendarmería, de prefectura, en embajadas estratégicas, y la gente respeta. Esto sería como una formalidad para liberar a todo ese personal de las fuerzas de seguridad que van a ir a otro sector. Quieren armar una suerte de L. La parte larga de la L sería estos 200 metros y la otra parte entre el murallo y digamos la playa va a haber efectivo donde ya van a ir conduciendo a la gente que baja de la chalana a migraciones que haga el ingreso al país por el territorio. Claro, bueno, esto también decíamos, ¿no? Esto de cubrir todo el territorio que se hace humanamente imposible porque recién repasábamos que Salta y Bolivia tienen una frontera de 700 kilómetros, si no estoy errado. Y bueno, y justo el territorio de Aguas Blancas es conflictivo, ¿no? Entonces digo, está bueno esta política de atender con alguna política, valga la redundancia, alguna zona y liberar otra para que personal se pueda hacer cargo de esas zonas. Pero digo, ¿cómo pueden equilibrar, si se quiere, o cómo pueden ir abarcando más lugares? Porque, a ver, son 200 metros, pero también hay otros pasos. Van a pasar por otro lado, digo, ¿o no? Mira, si la pregunta fuera en Salvador Massa, mi respuesta sería, hay 75 pasos clandestinos terrestres. Okay. Ahora, en Agua Blanca nos divide el Bermejo. Entonces, el único lugar donde la gente puede ingresar o egresar es a través de Puerto Chalana. Sí. Así que es más sencillo, el río te hace una barrera natural. Ah, bien, perfecto. Claro, ya tenés esa barrera y bueno, ir sumando estos recursos. Ahora, ¿cuántas personas aproximadamente hacen este tipo de cruces o serían, digamos, ahora estarían bajo control con esta medida? Y nosotros tenemos un flujo en las fiestas, aproximadamente fueron entre 10 y 15.000 personas. Claro. O sea que quintuplican la gente del pueblo en algún momento. Ahora deben ser 1.500 a 3.000 personas por día. Un montón igual. Así que es un flujo importante y poco a poco la gente se va adaptando a hacer lo que siempre se debería haber hecho, pero vaya a saber uno por qué se flexibilizó tanto la frontera como el escuadrón, como el puesto de control en la ruta 28, que hace mucho tiempo yo vengo diciendo que la narcofrontera se cogió 300 kilómetros dentro de Salta. Eso es muy peligroso. Entonces, nosotros tenemos que volver a recuperar el control del territorio nacional y este plan es la respuesta a esa invasión del narcotráfico que afectó transversalmente todas las instituciones, justicia federal, justicia provincial, policía, gendarmería, todo, hasta los bomberos voluntarios pasaban cocaína. Entonces, era tierra de nadie. Ahora, Adrián, ¿qué pasa con del otro lado, del lado boliviano? Porque esta medida, yo entiendo que cuanto más articulada sea, mejor es y más eficiente. ¿Hoy tienen diálogo? ¿Cuál es la realidad? Sí, permanentemente se hacen reuniones entre prefectura y la naval boliviana y van coordinando acciones. En algunas intervengo, en otras reuniones no. Por ejemplo, el lado boliviano tiene hace más de un año prohibido el tema de los gomones. Sí. Y ellos argumentaban que cuando los van a buscar se venían al lado argentino. Bueno, ahora con prefectura de este lado, digamos, en una sola acción en conjunto van a poder erradicar los gomones. Ahora, ¿hay una cantidad suficiente de recurso humano como para dar abasto? También incluso, digo, del otro lado del país vecino. Yo entiendo que sí. Es la cuestión de que el plan funcione coordinadamente. Acá intervienen 3 fuerzas nacionales, la policía de la provincia. Del lado boliviano también vemos acciones por videos que sube la gente de Bermejo. Así que poco a poco se va logrando
restaurar el orden. Yo, desde Ay, justo se trabó ahí. me dicen que soy zurdo. Bueno, estoy en una posición institucional en la cual me corresponde. ¿Se trabó? Ahí está, ahí volviste, te estamos escuchando con normalidad. Ahí lo tenemos de nuevo. Decías esto, te escuchamos, sí, la última parte. Sí, te decía que con esto de volver a poner orden. Sí. Sí, lo que pasa es que hay un delay que no sé si estoy o no estoy. Sí, está. Vos seguís con tu relato nomás. Nosotros te escuchamos. Bueno, hay que volver a restaurar el orden. Hay resultados positivos del PON. Yo lo que busco es que el plan apunte para arriba, si no vamos a llenar las cárceles de pobres. Gente con necesidad en la frontera hay mucha, así que son tentados por el narcotráfico. Así que, repito, como objetivo personal con respecto al plan, espero que funcione la inteligencia de toda la fuerza para atrapar más arriba que solo los extranjeros. Claro. Ahora, Adrián, en el último tiempo también se habló de algunas construcciones ilegales que se estaban haciendo, ¿no? En Ruta 50, por ejemplo, o las famosas que se decían casas binacionales, si se quiere, compartidas en la frontera con Argentina, Bolivia. ¿Cómo es esta situación ahí? ¿Realmente existen estas casas binacionales, estas construcciones que se hacen? Mirá, eso ocurre en Senador Massa, que hay una quebrada que es de tierra, entonces el fondo de una casa da a la quebrada y da al fondo de otra. En Aguas Blancas vos bajás por las casas y te das con el río. O sea, no hay ninguna manera. Sí, lo que estaba pasando es que hay gente que, como ya no le permitían bajar por la terminal, siguen 200, 300 metros más abajo, y la gente de las casas que da a la orilla del río les cobraban 500 pesos ir y volver. Si 500 para ir, 500 para volver. Entiendo que se refieren a eso con esas binacionales. O sea, yo repito, migración es gratis. O sea, si vos querés ir por una casa y pagas 500 pesos, vos sabrás lo que estás haciendo, lo que estás transportando. Ahora, el puente internacional funciona 24 horas y es gratis, y el puerto de Chalana de 7 a 19 y también es gratis. Claro. Pero sí se daba esta situación de que se cobraba como un peaje, básicamente, pasar por una casa de una frontera a la otra. Sí, pero bueno, yo creo que la respuesta de Nación, porque la gente reclamaba esto, o sea, iban, pagaban y reclamaban, o sea, ahora comete un acto ilegal y lo anuncio, ¿viste? Claro. Yo creo que la respuesta de Nación es hacer este alambrado, entonces ya nadie va a poder pasar para las casas esas donde pagaba. En este tramo. Bueno, y veremos también cómo efectivamente, digo, al momento de operativizarse, si funciona o cuáles pueden ser los puntos a mejorar. ¿Para cuándo se prevé esto? A ver si ahí nos escucha. ¿Para cuándo se prevé estar operativizado? Bueno, esto surgió esta semana. Yo presenté los pliegos, porque no son con fondos municipales. Provincia aprobó. Tengo que ir el lunes a firmar el convenio y de ahí hago concurso de precio, licitación, lo que corresponda. Y una vez superado este trámite administrativo, arranca la construcción. De ahí calculo que 15 días después de que arranque estará el alambrado funcional. Ok, bueno, vamos a estar al pendiente entonces también para, efectivamente ver cómo avanza. Esperemos que esto traiga un poco más de marco regulatorio, legal, transparencia, seguridad también, porque se pone en juego hasta la vida de las personas cruzando el río. Lo hemos visto, hemos estado en el lugar. Por supuesto que cuando esto suceda, esperamos poder volver a conversar y agradecemos este espacio, Adrián. Bueno, muchas gracias, muy amable, buen día.
Igualmente, gracias. Buen día. Ahí estaba Adrián Cigarán, interventor de Aguas Blancas, comentándonos la foto de hoy y lo que se prevé hacer. Después nosotros veremos la foto de mañana cuando esto efectivamente se ejecute. Pero muchas frases que me parecen importantes rescatar, ¿no? El tema de este alambrado por 200 metros, que lo que va a permitir es que, porque ya existe este muro. Sí, que ya existe un muro. ¿no? Me sorprendió eso. Ya existe un muro que la gente lo salta y pasa al otro lado. Sí. Y ahora lo que va a hacer esto es que, bueno, no puedan correrse esto, digo, como trasladarse 200 metros, pasar por las casas que te cobran un peaje para cruzar el río. Entonces, este alambrado más las fuerzas de seguridad vendrían a contener esta situación en el punto más álgido, si se quiere. Y aparte él decía, migraciones es gratis. Si vos decidís pasar por una casa y cruzar el río de esa manera, vos sabés lo que llevás. Claro, algo... Y hay todavía más grave. Estamos hablando de la cantidad de personas que en fiestas superaba 15.000 personas en época de fiestas. En una normalidad entre 1.000 y pico y 3.000 personas por día. 3.000 personas, estaba leyendo, sí. Y se corre la frontera. Con esta práctica se va corriendo la frontera. Tac, tac, tac. Sí. Y Argentina, ¿viste? Cuando vos tenías el mapa y marcabas los países, es como que vos tengas que, cuando vas por el norte, tenés que marcar la Argentina, que empieza a cambiar de forma. Un poquito más abajo. Empieza a cambiar de forma. Es muy grave. Es muy grave. Porque ¿cómo le explicás eso en un mapa, no? Que está bueno, en algún momento de la historia se corrió el mapa por el narcotráfico. Es una locura. Por eso también se empezaron a tomar estas decisiones y esperemos que se pueda restituir esos 300 kilómetros, por más mínimos que sean, no son mínimos. Es un montón. Y es un montón. Y que veamos por ahí bomberos involucrados en el traslado de droga. También habla de cómo empieza a haber una complicidad que ninguno de los factores, el otro día hablábamos de gente, dice gente con escasos recursos, pero hay incluso hasta trabajadores que no tienen un sueldo quizás digno, terminan tentándose, nada lo justifica. Es increíble porque siempre que hablamos de las fronteras hay algo nuevo, algo que termina igual de nuevo por sorprender. Esta es la noticia hoy, veremos efectivamente qué pasa.